esta noche el tema es una pregunta que nosotros debemos reflexionar en ella. Y la pregunta es: ¿soy verdaderamente libre? ¿Soy verdaderamente libre? Y es una pregunta que nosotros debemos analizar muy bien, porque cuando nosotros venimos a Jesucristo, nosotros somos libertados de la esclavitud de este mundo. Nosotros debemos saber cuál es nuestra posición en Dios, porque muchas veces caminamos como que somos esclavos. A veces he oído predicadores que dicen que nosotros somos esclavos de Jesucristo. No es así, porque el esclavo no tiene ningún privilegio. Nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos trata como lo que somos, hijos de Él, no como esclavos. Ahora, ahí es que está la diferencia, donde las personas creen que la libertad es que yo haga lo que a mí me dé el deseo, lo que yo quiera hacer y como yo lo quiera hacer. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos comprender lo que es la libertad en Cristo. Domingo de familia. En la familia hay esclavitud. Hay esclavitud en el esposo, en la esposa, en nuestros hijos. Hay esclavitud. Y esa esclavitud entonces lleva a que la familia viva en conflicto. Pero es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos tener claro el concepto de la libertad de Cristo. Porque esa libertad de Cristo es la que nos va a llevar a nosotros a vivir una vida verdaderamente de gozo, de alegría en su presencia y en medio de todas estas cosas que nosotros vemos. ¿Qué es la libertad? Es la facultad natural del ser humano que le permite obrar a su voluntad. Ese es el término secular de lo que es la libertad. Ahora, esa palabra libertad tiene una descendencia, y esa descendencia es la palabra libertinaje. Son palabras que se parecen, pero no son iguales. Porque la palabra libertinaje significa desenfreno en palabras y acciones que me llevan al irrespeto y me llevan a la intolerancia. Fíjense que se parecen, pero no son iguales. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con libertad. Ahora, esa libertad tiene un orden, tiene una ley. Esa ley es la obediencia. Dios hizo a Adán, hizo a Eva y lo hizo libre. Pero le estableció una ley. Ahí es donde está la diferencia. Que se piensa que ser libre es que yo hago lo que yo me dé la gana, no importando lo que pueda producirle a los demás. No, la libertad tiene un orden. La libertad tiene una ley. Hay un parámetro donde hay una raya la cual nosotros no debemos cruzar. Por eso es necesario que nosotros veamos que en capítulo 2 de Génesis, el Señor le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Ahora, ¿de qué muerte está hablando aquí? Está hablando de la muerte espiritual. Esa muerte espiritual es separación de la presencia de Dios, separación de la gracia de Dios. Eso éramos todos nosotros. Estábamos separados de la gracia de Dios. Estábamos separados de la libertad que Dios estableció en el hombre y la mujer allí en el huerto del Edén. Entonces vemos que esta libertad
estaba regida por una ley. Esa ley era la ley de la obediencia. Esto es bueno que nosotros como padres tengamos esto presente para que nosotros no confundamos la libertad con el libertinaje con nuestros hijos. Porque hay una doctrina que dice que a los muchachos hay que dejar que ellos hagan lo que ellos quieran para que mañana ellos no sean personas de baja autoestima, para que sean personas libres. Y por esa razón nosotros estamos mirando todo lo que está pasando con los hijos, la rebeldía que se está presentando, se está manifestando. Por eso estamos viendo también la cantidad de hechos de violencia que están haciendo adolescentes y jóvenes. Por la sencilla razón de los padres no tener claro la diferencia que hay entre libertinaje y libertad. Entonces, después que Adán y Eva cometieron la infracción, desobedecieron, violentaron la libertad que Dios le había dado, de ahí en adelante, entonces, ellos fueron sacados del huerto del Edén, fueron separados de Dios. De ahí en adelante, entonces, comienza a manifestarse en la tierra dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios y el reino del maligno. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en el mundo hay personas que viven y actúan correctamente y otras que no actúan correctamente. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen claro acerca de lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Nosotros escuchamos la radio, escuchamos la televisión y todo lo que se oye son cosas que lamentablemente están enfermando la mente y el corazón de la gente. Oímos muchísimas cosas impublicables en los medios de comunicación. No era como antes, que había un orden, había una ley que establecía orden a los medios de comunicación. Hoy no es así. Por eso tenemos tantas vulgaridades en la radio y en la televisión. ¿Por qué? Porque no se tiene claro el concepto de lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Y es que el hombre es más dado a escuchar al hombre que a escuchar a Dios. Por eso ustedes oyen que se dice, no, porque Benito Juárez dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, Jesucristo dijo que nosotros amáramos a nuestro prójimo. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Usted ve? Entonces, cuando dice que el derecho ajeno, bueno, yo en casa tengo derecho de hacer lo que a mí me dé la gana. Pero eso no es lo que dice Dios. Porque el Señor dijo que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. Entonces yo en mi casa yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo tengo que hacer cosas que sirvan de ejemplo a mis hijos. Yo tengo que tener un hablar que sea ejemplo para mis hijos. Yo tengo que tener una actitud correcta para entonces yo poderlo corregir a ellos. Pero si yo digo malas palabras y digo cosas que son impublicables, y después yo oigo a un chiquito, un hijito mío que está diciendo malas palabras, ¿cómo yo lo voy a corregir? Porque lo yo en casa. Entonces fíjense que es de importancia que en medio de esta confusión que estamos viviendo, nosotros tengamos claro este concepto de lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Porque entonces, estos dos reinos que están en contienda, el reino de Dios, que su esencia, su naturaleza es la libertad. El reino del engañador, su esencia es el libertinaje. Por eso es que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces fíjense el valor que tiene el que nosotros estemos en el camino de Dios. Porque eso nos va a nosotros a llevar a ser personas libres. Personas que sepamos lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque ahorita decía que la voluntad, o sea, yo en mi voluntad puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vengo a Jesucristo, la conciencia, que es lo que me hace a mí discernir entre lo bueno y lo malo, pero también es la que gobierna mi voluntad,
Ahora puede venir cualquier pensamiento, cualquier disposición de hacer algo que es indebido y la conciencia me dice no lo puede hacer porque ya tú no eres del libertinaje. ¿Ve la diferencia? Entonces es por eso que en esta noche estamos tratando de que tengamos claro este punto, porque este punto es de primer orden en este tiempo que estamos viviendo y también en esta situación que se está acercando para este país. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 22, porque así como en Adán todos mueren, fíjese, todo el que está sin Cristo está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Dice entonces, también en Cristo todos serán vivificados. Quiere decir entonces que Jesucristo viene a darme la libertad de yo tener comunión con Dios. Sin Cristo, entonces, hay una pared entre Dios y yo. Esa pared se llama el pecado. Si hoy nuestros hijos son rebeldes, es precisamente porque esa pared está establecida en ellos desde la concepción. Desde que la criatura es concebida, desde ahí comienza su vida pecaminosa. Desde ahí comienza la simiente de las tinieblas. Por eso entonces que vemos como muchachitos son rebeldes y le hablan mal a su papá y le dicen mala palabra. Porque la simiente del mal está sembrada en ellos. Pero la palabra nos dice que el padre que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Quiere decir que yo tengo que enseñarle a mis hijos, no desde que ellos tienen un año, sino desde que ellos nacen. Desde que nacen, yo tengo que establecerle la disciplina de comer. Es lo primero. De decirle que de noche no se come. Y cuando yo le enseño eso, ya los primeros tiempos, quizás no voy a dormir, pero luego de eso voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque ya le establecí la disciplina. Le establecí la educación. Nosotros pensamos que los profesores son los que educan a nuestros hijos. Ellos educan el intelecto de nuestros hijos. Ellos les ayudan a desarrollar su intelecto para que conozcan la letra, para que puedan mañana estudiar y ser profesionales. Pero la educación del ser humano comienza en el hogar. Por eso Jesucristo nos enseña que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Entonces, en Juan 8:36 dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué tiene que emplear la palabra verdaderamente? Quiere decir entonces que lo que nosotros conocemos como libertad, lo que este mundo conoce como libertad, no es libertad, es esclavitud. Yo decía que era un hombre libre, pero yo no sabía que tenía unas cadenas. Las cadenas del pecado a través de la corrupción. Entonces aquí nos enseña claramente que si el Hijo me libertare, yo seré verdaderamente libre. Quiere decir que soy una persona cabalmente libre para hacer todo lo que le agrada a Dios, porque soy hijo de Él, y por tal razón yo tengo que obedecer a lo que mi Padre me manda a hacer. Este verso bíblico nos está enseñando a nosotros algo que debemos aprender de este momento que se escribió esto. Había una discusión en cuanto a la doctrina de Jesucristo.
Y el Señor estaba hablando, predicándole a los discípulos, y también estaba predicándole a los judíos que no se habían arrepentido. Y ahí comenzaba una controversia y ellos estaban tratando de decir que verdaderamente ellos eran libres. Pero eran libres y querían matar al propiciador de la libertad. Porque ellos estaban arraigados en el tradicionalismo, eran esclavos del tradicionalismo. Y es por esa razón entonces que nosotros vamos a ver ahorita dos grupos. Ese grupo de personas que estaban escuchando, pero que no aceptaron a Jesús. Y lo que el Señor le dice a ese grupo que había aceptado, había creído en Él. Entonces, aquí nos enseña que si Él nos libera, nosotros seremos verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9, el capítulo 10 de San Juan, dice la palabra del Señor en el verso 9 y 10: yo soy la puerta. Fíjese que aquí Jesús nos está diciendo que es una puerta de esa de casa con dos bisagras. Está hablando de la puerta de la libertad. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y mira la libertad. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Eso es Jesucristo. El que nos da verdadera libertad. Aquí dice que no somos esclavos. Aquí dice que entraremos y saldremos y hallaremos pastos. Nosotros estamos en este mundo y salimos de este mundo para nosotros seguir a Cristo. Y vamos entonces a este mundo ya no a la esclavitud que teníamos antes, sino a enseñarle a ellos la libertad que Jesucristo nos ha dado. Entonces por eso dice, y hallará pastos. Cada vez que nosotros cogemos esta palabra del Señor, cada vez que nosotros venimos al culto, nosotros venimos a alimentar nuestro espíritu. Venimos a recibir la fuerza de Dios para seguir hacia adelante. En medio de todas las vicisitudes que estamos pasando, Él es nuestro ayudador. Y sigue diciendo el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Cuál es el ladrón? El que nos roba la libertad. El que le robó la libertad a Adán y Eva. Ese es el ladrón. Y dice también, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida. Quiere decir que no teníamos. ¿De qué vida nos está hablando? Nos está hablando de la vida, la naturaleza de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea que una persona sin Cristo es como si fuera el muñeco que hizo Adán, ese señor de Adán. Un muñeco de barro, pero no tenía vida. Y el Señor entonces sopló en la nariz y le puso aliento de vida. Pero ahora la vida aquí nos está hablando de la plenitud de Dios en nosotros. Y con la plenitud de Dios en nosotros tenemos plena libertad. Plena libertad. Entonces dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta palabra abundancia no nos está hablando de mucho, sino nos está hablando de eternidad. Quiere decir que es una libertad eterna. Ahora mismo me da un infarto y muero aquí mismo. Y la libertad continúa. Porque tengo entrada entonces a disfrutar de las mansiones celestiales. O sea que ni siquiera la muerte puede quitarme esta libertad. No hay nada absolutamente que me pueda quitar esta libertad. Porque la muerte física lo que me da la oportunidad de disfrutar entonces de la plenitud de la libertad de los cielos. Entonces usted se da cuenta que es necesario que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Soy verdaderamente libre? Es una pregunta que nosotros debemos meditar. Porque una persona libre
es un cristiano genuino. Una persona libre es un cristiano que aguanta y resiste todas las tempestades. Un cristiano libre es una persona que las cosas que están sucediendo no le quitan el sueño. Por ahí vienen las elecciones. ¿Cuántas personas estarán el domingo en la noche y el lunes? Unos alegres, otros tristes. Pero el cristiano tendrá alegría continua porque nuestro candidato ya ganó. Entonces, esto es lo que se llama la verdadera libertad. En el capítulo 8 de San Juan, el verso 31, dice la palabra del Señor, y lo dice el Señor. Dijo entonces Jesús, oiga bien, a los judíos que habían creído en él, pero había otros judíos que estaban ahí. Y ahora el Señor le habla a los judíos que habían creído en el Señor, que habían creído la palabra que Él predicó. Todos nosotros los que estamos aquí y los que nos están viendo por el internet, que han recibido la palabra de Dios, que han recibido a Jesucristo en su corazón, el Señor le dice esto en esta noche. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, otra vez la palabra, verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que lo primero, el primer elemento para yo disfrutar de esta libertad es primeramente creer en Jesucristo. Ahora, ¿qué es creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo es recibirlo a Él y practicar su palabra. Ese es el primer paso que nosotros damos para ser verdaderamente libres. Nosotros dimos ya ese primer paso. Y sigue diciendo que si nosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo no es una persona que escucha al maestro nomás. En este contexto bíblico, un discípulo es aquel que escucha la enseñanza, asimila la enseñanza y pone en práctica la enseñanza. Porque es ahí donde se va a ver el fruto del maestro en él. Oiga bien, aquí no está hablando de una persona que recibe enseñanza o que recibe doctrina. No, aquí habla de una persona que recibe la enseñanza, que entiende la enseñanza, que practica la enseñanza. Eso va a producir entonces fruto en esa persona. Entonces todo discípulo de Jesucristo se parece al maestro. Todo discípulo camina según camina el maestro. Fíjense que no dice verdaderamente serán discípulos. Dice serán mis discípulos. Serán mis discípulos personales. Un profesor tiene un listado de todas las personas, todos los estudiantes que tiene. Ah, José, así es el discípulo mío. ¿Por qué? Porque él, el maestro, el profesor, le da la enseñanza a esa persona. Pero en este caso, la palabra discípulo llega más profunda porque ese discipulado de Jesucristo produce efecto transformador en quien recibe esa disciplina. Ahí es que está el secreto de lo que es un cristiano. Un cristiano precisamente es una persona practicante de la palabra de Dios. Y entonces aquí nos dice que el resultado que va a ser de ser discípulo de Cristo es que conoceréis la verdad. O sea, tendrá intimidad. ¿Con quién? Con el maestro a través de la guianza del Espíritu Santo. Entonces fíjese que esta libertad es una libertad que no es una cosa demasiado difícil. No, solamente necesita una actitud.
la actitud de obedecer todo lo que el Señor me mande hacer. Pero lo que pasa con el ser humano, que todavía tiene en su mente las palabras que el enemigo les dio a Adán y a Eva, diciéndole: no, lo que pasa es que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser igual que Dios. Y hoy el ser humano continúa en esa misma condición. Usted no oye a la gente que dice: yo busco a Dios donde yo quiera, yo busco a Dios como quiera. Pero eso no es lo que dice Dios. Pero él tiene establecida ya esa esclavitud. Entonces, esta libertad es una libertad que me libera de toda esclavitud tradicionalista, de toda esclavitud religiosa, de toda esclavitud sociopolítica y de toda esclavitud espiritual. Porque nosotros fuimos libertados de las garras del diablo a través de la sangre de Jesucristo. Por eso somos libres. Por eso podemos proclamar que somos libres. Libres para hacer todas las cosas que Dios nos mande a hacer. Y eso nos da a nosotros gozo, nos da salud emocional y nos da salud espiritual. Usted no se está dando cuenta de las cosas que están pasando últimamente, donde no hay ese qué sé yo, como ese remordimiento por un crimen que una persona haga. Lo toma como algo así tan fácil. Eso tiene su base espiritual. Entonces debemos comprender el privilegio que tenemos cuando nosotros estamos siendo hacedores de la palabra del Señor. Porque eso nosotros lo vamos a llevar a nuestro hogar, a nuestra familia, y vamos a hacer en nuestra familia ejemplo de libertad. ¿Libertad de qué? De evidenciar lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. Debemos entender que nuestro país, la República Dominicana, está establecida, está fundada en tres principios extraordinariamente poderosos. Por ejemplo, nuestro escudo tiene tres palabras que son palabras que evidencian que quien estableció esas tres palabras, es una persona que tiene el temor de Dios. Fíjese que es el único escudo en todo el mundo que tiene tres palabras que son principales para el ser humano: Dios, patria y libertad. Tres cosas que son inalienables para el ser humano. Dios es el principio y el fundamento de toda creación. No se comienza la vida sin Dios. Entonces, Juan Pablo Duarte establece estos tres principios para que este país se rija por esos tres principios. La palabra Dios es precisamente el fundamento que nos da a nosotros la existencia en este mundo. Y la patria es la tierra o el lugar de nacimiento, de donde somos. Aquí nosotros no somos extranjeros, somos dominicanos. Y esa libertad social y política no las proveyeron aquellos padres de la patria. Vemos entonces que la tercera palabra es libertad, principio fundamental del hombre para pensar, actuar bajo las leyes establecidas en la patria que vivo y que Dios me ha permitido existir. Entonces ustedes ven que estas tres palabras son tres palabras fundamentales para este país. Este país es guardado por varias promesas que el Señor le dio. Pero primeramente vemos que conjuntamente con estas tres palabras hay una Biblia abierta en ese escudo.
Pero esa Biblia abierta no está abierta como un libro común. Está abierta con una lectura establecida, que fue la que leímos aquí en Juan 8:36, que dice muy claramente, así que sí, no, el 32, dice, y conoceréis. ¿Y por qué conoceréis la verdad? Porque precisamente el que enseña la verdad, el que nos guía a la verdad, es el Espíritu Santo. Por eso Juan Pablo Duarte podía decir esto, porque él era un estudiante en el seminario. Y allí en el seminario él tenía ese fuego independentista de liberar a su pueblo de la esclavitud en la cual estaba sumido. Entonces aquí cuando Duarte está hablando de esto, está hablando de esa libertad que necesita todo ser humano, pero no solamente esa libertad sociopolítica, sino esa libertad espiritual. ¿A través de qué? A través de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. No hay varias verdades. Hay una sola verdad. Y esa verdad no depende de hombre. Esa verdad depende de Dios. ¿Por qué razón? Porque precisamente la verdad solamente puede salir de una sola fuente. Ustedes no han visto que a veces en cuestiones de polémica en la escuela y eso, cada uno contesta algo diferente. Y entonces el que está diciendo dice, bueno, lo que dice Josefa es verdad y lo que dice Juana es verdad. Y son dos cosas antagónicas. Entonces esta verdad nos está hablando de la única verdad. Esa única verdad es Jesucristo establecido en nosotros. Entonces por esa razón, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Somos libres en todos los sentidos de la palabra. Oiga bien, somos libres en todos los sentidos de la palabra. Somos libres espiritualmente, somos libres emocionalmente, somos libres políticamente, somos libres religiosamente, somos libres del tradicionalismo. No somos esclavos de nada. Porque en Cristo no somos esclavos, en Cristo somos siervos. Y siervos con reputación. ¿Cuál reputación? La de la sangre del Cordero. Entonces vale la pena el que nosotros nos hagamos esa autopregunta. ¿Soy verdaderamente libre? Porque no se puede concebir que un cristiano, después que pasen las elecciones, esté en una depresión. No se concibe. Con esto en mente, ahora que estamos a pocas horas de las elecciones presidenciales, yo quiero decirle, vamos a ejercer ese derecho del voto. Pero oiga bien, no se programe. Oiga, no se programe. No salga de su casa con la decisión hecha. Yo lo he hecho en 3 ocasiones. Yo he salido de casa sin dirección de por quién voy a votar. Y allá cuando me entregan la boleta y me entregan el crayón, yo le digo, Señor, dirígeme por quién debo votar. Y en las 3 ocasiones Él me ha guiado. Y yo no he tenido problema de quién haya ganado y quién haya perdido. Yo no tengo problema. ¿Por qué? Porque he hecho la voluntad de Dios. Esa es la libertad. Cuando yo voy programado por saber por quién voy a votar, yo entonces no soy libre. Sino que allí yo le digo, Padre, dirígeme en este derecho que voy a ejercer. Y lo hace. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos programados y el Señor nos dice otra cosa, ahí hay un pleito interno. Pero ahí se ve entonces que yo soy esclavo.
cuando yo no puedo hacer lo que el Padre me dice. ¿Ustedes creen que es verdad que Dios es el que pone reyes y quita reyes? Dios es el que pone presidente y quita presidente. Pues si fuera así no se hicieran elecciones. No. El pueblo elige, y lo que el pueblo elige Dios lo posesiona. Porque si fuera que Dios es que pone los presidentes, pues entonces Trujillo lo puso Dios. De ninguna manera. Entonces no. Nosotros elegimos. Y cuando nosotros elegimos guiado por Dios, vamos a elegir una persona que va a guiar el país por el sendero correcto. Punto. No más de ahí. Entonces yo quiero aconsejarle que ejerzamos ese derecho del voto pensando en eso. Si somos verdaderamente libres, vamos a la caseta y allí le preguntamos: Señor, dirígeme por quién deposito este voto. No se lleve de eso de que los cristianos no pueden votar. Cuando un cristiano no vota, es irresponsable y está violando la ley. Como ciudadano de este país, nosotros tenemos que cumplir las leyes. Eso hay que hacerlo. Porque después entonces nosotros comenzamos a criticar. Usted no votó, ¿qué usted critica? Usted no decidió nada. No, nosotros tenemos que votar. Vamos a ir no programado. Y dejemos que el Señor mismo nos guíe y nos diga. Porque Él sabe lo que nos conviene. Nosotros no sabemos. Porque estamos emborrachados con los medios de comunicación. No, vamos a buscar la guianza del Señor para ejercer el derecho del voto. Porque el derecho del voto, ahí dejamos nuestro presente y dejamos el presente y el futuro de nuestros hijos. Y queremos una República Dominicana que siga caminando hacia el progreso. Una República Dominicana que siga siendo ejemplo. Una República Dominicana como Duarte la soñó. Un país libre, pero libre de verdad. Un país que se rige por los principios de Dios. Y ojalá tanto la gente, el dominicano, como los gobiernos y los funcionarios, pues no solamente tengan una Biblia en su escritorio, sino que lean la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces sigamos caminando hacia esa meta que nos hemos propuesto de ser un país verdaderamente libre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu consejo. Señor, que ahora nosotros seamos hacedores de estas palabras y que podamos ir, Santo Dios, como dominicanos que somos, como hijos tuyos que somos, a ejercer nuestro derecho, Señor, del voto, y que lo hagamos con la guianza y la dirección tuya, para que así, Santo Dios, el 21 no tengamos depresión, sino que sigamos alegre, porque tú eres nuestro candidato, el que nos da libertad, el que nos suple nuestras necesidades espirituales y emocionales y hasta materiales, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día tú nos iluminas la mente y el corazón para caminar en una vida que a ti te agrade. En el nombre de Jesús, yo quiero presentarte los candidatos que van a terciar en estas elecciones. Mi Dios glorioso, que estos días que faltan sean días de paz, que sean días para reflexionar acerca de este evento patrio, Señor, que se va a celebrar. Que haya, Santo Dios, respeto mutuo y que hayan propuestas claras de lo que se va a hacer, para que así cada persona pueda entender y comprender cuál es la mejor opción. Gracias, mi Dios glorioso, en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias y paz. Nuestro pastor.